Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para compartir una historia que, sinceramente, creo que los va a tocar profundamente. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de pura emoción, un evento que promete lágrimas de felicidad y una ternura que te llegará al corazón. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem le pide matrimonio a Seren bajo el árbol, la sorpresa que te hará llorar. Prepárense para una montaña rusa de sentimientos, porque lo que vamos a presenciar es algo verdaderamente especial. Y antes de que nos adentremos en esta maravillosa historia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí compartimos momentos que inspiran, historias que conmueven y un poquito de magia que espero les haga el día un poco más brillante. Un clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el corazón de esta historia. Imaginen esto, un lugar idílico, un árbol antiguo que ha sido testigo de innumerables amaneceres y atardeceres, y dos almas entrelazadas por un amor profundo y sincero. Seren, nuestra protagonista, es una persona que irradia una dulzura especial, una luz que ilumina a quienes la rodean. Kerem, por su parte, es el tipo de persona que guarda un amor tan vasto y puro que solo busca el momento perfecto para expresarlo en su máxima magnificencia. Y ese momento ha llegado. La historia comienza con una invitación discreta, casi casual. Kerem le sugiere a Seren que salgan a dar un paseo por un lugar especial para ellos, un rincón de la naturaleza donde han compartido muchos momentos significativos a lo largo de su relación. Quizás fue su primer picnic juntos, la primera vez que se dijeron te quiero, o simplemente un refugio de paz donde sus almas se encontraron. Ese árbol, ese majestuoso árbol, se ha convertido en un símbolo de su amor, un guardián silencioso de sus recuerdos. Seren, sin sospechar absolutamente nada, accede con la alegría habitual que caracteriza su personalidad. Ella confía plenamente en Kerem, en su amor y en cada detalle que él planea. Mientras caminan hacia ese lugar tan emblemático, la brisa acaricia sus rostros, el sol se filtra a través de las hojas creando un juego de luces y sombras, y la atmósfera se va cargando de una expectativa casi palpable. Seren, absorta en la belleza del entorno y en la compañía de Kerem, no percibe las pequeñas señales que él, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, intenta disimular. Quizás Kerem tiene una mirada un poco más intensa de lo normal, o sus manos tiemblan ligeramente al tomarla de ella. Detalles que en la felicidad del momento pasan desapercibidos para Seren. Llegan al pie del árbol. Es un árbol imponente con ramas que se extienden como brazos protectores, y unas raíces que parecen abrazar la tierra con fuerza. Es un lugar cargado de historia y de significado para ellos. Se detienen un momento contemplando la magnificencia del paisaje y la quietud del momento. Seren probablemente está disfrutando de la paz y la conexión que siempre siente en ese lugar y con Kerem. Y entonces es el momento. Kerem, con una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos, da un paso adelante. El mundo alrededor parece desvanecerse. Las distracciones externas pierden su relevancia. Solo existen ellos dos, bajo la sombra protectora del árbol, en un instante que se sentirá como eterno. Kerem, con una voz que intenta ser firme pero que se quiebra ligeramente por la emoción, comienza a hablar. Sus palabras no son un discurso preparado, sino que fluyen desde lo más profundo de su corazón. Empieza a recordarles momentos clave de su relación, instantes que han forjado su amor, que los han unido aún más. Habla de las risas compartidas, de los desafíos superados juntos, de los sueños que han tejido en común. Describe lo que Seren significa para él, cómo ha transformado su vida, cómo la ama con cada fibra de su ser. A medida que Kerem va desgranando sus sentimientos, la expresión de Seren comienza a cambiar. La sorpresa inicial se transforma en una expectación maravillada. Sus ojos se humedecen, no por tristeza, sino por la abrumadora belleza de las palabras que está escuchando. Reconoce la autenticidad, la profundidad y la sinceridad en cada sílaba. Empieza a comprender hacia dónde se dirige todo esto. Y llega el instante culminante. Kerem, con una sonrisa que ilumina su rostro a pesar de las lágrimas que también comienzan a brotar en sus propios ojos, se arrodilla. En ese gesto tan clásico, tan cargado de historia y de promesa, él saca una pequeña caja. El destello de la luz en el anillo dentro de la caja es como un faro en ese momento mágico. Y entonces la pregunta que lo cambia todo: Seren, ¿quieres casarte conmigo?
En ese preciso instante creo que el tiempo se detiene. La reacción de Seren es pura emoción. Las lágrimas que antes solo decían sus ojos, ahora ruedan libremente por sus mejillas. Son lágrimas de alegría desbordante, de gratitud infinita, de un amor que ha encontrado su máxima expresión. Quizás emite un jadeo de sorpresa, un sollozo de felicidad. Sus manos podrían cubrirse la boca, o tal vez se lleva las manos al pecho, sintiendo la magnitud de ese momento. La respuesta de Seren no se hace esperar, aunque podría tardar unos segundos en poder articular las palabras entre la emoción. Un rotundo sí, acompañado de un abrazo apretado, de un beso apasionado y de más lágrimas compartidas bajo el árbol, se lo confirma todo. Es un sí que resuena con la fuerza de su amor, un compromiso sellado por la verdad y la emoción más pura. Este es el momento que promete hacerte llorar. No son lágrimas de tristeza, sino esas lágrimas que brotan cuando presencias la manifestación más hermosa del amor humano. Son lágrimas que validan la creencia en el amor verdadero, en las conexiones profundas y en la felicidad que surge de compartir la vida con la persona correcta. Es la confirmación de que en medio de las complejidades de la vida, existen estos momentos de pureza y de gozo que nos recuerdan lo que realmente importa. Imaginen la escena completa, la serenidad del entorno, la luz dorada del sol filtrándose, el abrazo de los dos enamorados, las lágrimas de felicidad que sellan su compromiso. Es una imagen que se queda grabada en la memoria, un recuerdo que atesorarán para siempre. Y para nosotros como espectadores es un privilegio ser testigos de esta intimidad, de esta vulnerabilidad y de esta explosión de amor. Este tipo de momentos nos recuerdan la importancia de expresar nuestros sentimientos, de planear sorpresas significativas y de crear recuerdos que perduren. Kerem no solo le pidió matrimonio a Seren, le regaló un momento que ella atesorará por el resto de su vida, un recuerdo asociado a un lugar especial y a la promesa de un futuro juntos. Es un acto de amor que va más allá de las palabras, un gesto que habla del compromiso, la dedicación y la profunda conexión que comparten. Además, esta historia nos inspira. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo demostramos nuestro amor y sobre la importancia de planificar esos momentos especiales que fortalezcan nuestros vínculos. A veces, en la rutina diaria, olvidamos la chispa que mantuvo viva la llama al principio. Ver a Kerem y Seren nos da ese impulso para reavivar esa chispa, para ser más creativos y para demostrar a nuestros seres queridos cuánto los amamos. La belleza de esta propuesta no reside solo en el hecho de que Kerem le pidiera matrimonio a Seren, sino en cómo lo hizo. El detalle de elegir ese árbol, ese lugar con significado, la espontaneidad mezclada con una planificación cuidadosa, todo ello contribuye a crear una experiencia inolvidable. No fue un evento ostentoso, sino íntimo y profundamente personal, lo que lo hace aún más conmovedor. Creo que todos hemos experimentado momentos en los que las emociones nos desbordan, y este es un claro ejemplo de ello. La sorpresa, el amor, la promesa de un futuro, todos esos elementos se combinan para crear una escena que es genuinamente conmovedora. Y es por eso que el título de este vídeo es tan acertado, porque sí, esta es una sorpresa que realmente te hará llorar, de la mejor manera posible. En resumen, hemos sido testigos de un momento de amor puro y desbordante. Kerem eligió un lugar cargado de significado, el árbol que ha sido testigo de su historia, para pedirle matrimonio a Seren. Con palabras sinceras y un corazón lleno de emoción, Kerem le hizo la pregunta más importante de sus vidas, y Seren, entre lágrimas de felicidad, respondió con un rotundo sí. Fue un momento íntimo, conmovedor y absolutamente inolvidable, una verdadera celebración de su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de verdad que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué pensaron de este hermoso momento. ¿Han vivido ustedes alguna sorpresa similar o han sido testigos de una? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta historia tan especial, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagamos crecer esta comunidad de amor y de historias que conmueven. Nos vemos en el próximo vídeo.